¿Cómo puede un país pasar de ser una de las economías más prósperas a vivir un caos total en apenas 3 años? Hoy vamos a desentrañar el colapso que no solo hundió la economía de Chile, sino que cambió su historia para siempre. Ojo, que esto no es una opinión. Es una conclusión de la Sociedad de las Naciones, que era como la ONU de esa época. Piénsenlo bien, en 1929, de todos los países del planeta, Chile fue el más golpeado por la Gran Depresión. Una afirmación que hoy cuesta creer, pero que fue una realidad brutal. Aquí está la pregunta clave, ¿no? ¿Cómo es que un país que parecía tan sólido económicamente termina de rodillas por una crisis que empezó al otro lado del mundo? Bueno, vamos a ver la cadena de eventos que llevó a este verdadero desastre. Para entender el colapso de Chile, primero hay que mirar el corazón de su economía en ese entonces, el salitre, el famoso oro blanco, que era literalmente el motor que movía a toda la nación. A ver, para que nos hagamos una idea, pensemos en el salitre como si fuera el petróleo para un país de Medio Oriente hoy en día. Lo era todo. Con eso se financiaba el Estado, se creaba empleo, era la principal exportación por lejos. Chile dependía casi por completo de este mineral. Una apuesta económica que, claro, lo hizo muy rico, pero también increíblemente vulnerable. Y entonces, la tecnología cambió las reglas del juego. Al otro lado del mundo, en Alemania, unos científicos crearon salitre sintético. Más barato, más eficiente. Y así, de un día para otro, el oro blanco de Chile quedó obsoleto. El mercado mundial para su producto estrella simplemente se esfumó. Este número lo dice todo. Menos 83%. O sea, no estamos hablando de una pequeña recesión, estamos hablando de un desplome apocalíptico. Imaginen que los ingresos de un país entero, el dinero para hospitales, escuelas, sueldos, se reducen a menos de 1/5 parte en solo 3 años. Fue por lejos la caída económica más brutal de toda América Latina. Pero bueno, las cifras macroeconómicas son frías. Detrás de ese 83% hay una verdadera catástrofe humana. Vamos a ver cómo este colapso se vivió en las calles, en la vida de miles de chilenos de carne y hueso. El epicentro del desastre, claro, fue la minería del salitre. En apenas 2 años, 60.000 trabajadores quedaron en la calle. Y no era solo perder el trabajo, eran ciudades enteras en el desierto que de la noche a la mañana se convirtieron en pueblos fantasma. Miles de familias perdieron su casa y su sustento, todo al mismo tiempo. Y claro, el desastre no se quedó solo en la minería, fue un efecto dominó que paralizó todo, la industria, la agricultura, la construcción, y para rematar el gobierno, que ya no tenía los ingresos del salitre, hizo lo que se creía correcto en esa época: austeridad. O sea, recortó el gasto público a la bestia, despidiendo a miles de empleados públicos y cancelando obras. Fue básicamente como tratar de apagar un incendio echándole gasolina. Esta cita de verdad es escalofriante. Nos da una imagen muy vívida de la desesperación. Miles de familias mineras que se quedaron sin nada migraron a Santiago y terminaron viviendo en cuevas. Sí, cuevas que ellos mismos cavaban en los cerros de la ciudad, como el Cerro Blanco. La descripción de la revista Zigzag no es ninguna exageración, es un retrato crudo de gente que lo había perdido absolutamente todo. A ver, cuando la gente lo pierde todo y el hambre se vuelve parte del día a día, la desesperación se transforma en rabia. Era solo cuestión de tiempo para que la catástrofe económica hiciera estallar por los aires el sistema político. Quien describe esta imagen es un joven estudiante que, décadas después, se convertiría en presidente de Chile, Eduardo Frei Montalva. Su testimonio nos transporta directamente a la violencia brutal de las calles de Santiago. Ya no eran simples protestas, eran verdaderas batallas campales por la supervivencia. La situación se le fue de las manos al gobierno. El presidente Carlos Ibáñez, que era un general que había gobernado con mano de hierro, fue completamente superado. Y no lo derrocó un golpe militar, no. Lo derrocó la presión constante de la gente en la calle. Al final, simplemente tuvo que subirse a un tren y exiliarse. Pero la salida de Ibáñez no trajo calma, sino todo lo contrario. Un caos absoluto. La cronología de los meses que siguieron parece sacada de una película, una sublevación de la Marina, intentos de golpes de Estado, juntas de gobierno que duraban días y hasta una república socialista que duró solo 12 días. Chile era un país a la deriva, en plena anarquía. Pero el resultado de todo este caos económico y político fue mucho más profundo que un simple cambio de gobierno. Fue el colapso de una idea de país. Fue literalmente el fin de una era. Esta era la pregunta que estaba en el aire. El modelo económico liberal, el que había construido el Chile moderno, había fracasado de la forma más estrepitosa posible.
La confianza en ese sistema se rompió por completo. Era urgente encontrar un nuevo camino. Y aquí está quizás el impacto más duradero de la crisis. No fue económico, fue ideológico. En la sociedad se instaló la idea, la convicción, de que el liberalismo, esa idea de un Estado pequeño y un mercado libre, había fallado. La gente empezó a buscar soluciones en otras partes, muchas veces en los extremos. Y así surgieron dos grandes alternativas, en polos totalmente opuestos. Por un lado, movimientos de inspiración fascista y corporativista. Por el otro, el socialismo. Y aunque eran enemigos a muerte, ambos compartían una idea central que definiría la política chilena por el resto del siglo. El Estado tenía que intervenir, y con fuerza, para dirigir la economía y proteger a la sociedad. Se acabó para siempre la idea de un Estado pequeño observador. Y cerramos con esta reflexión. Para Chile, la Gran Depresión fue mucho más que una crisis económica. Fue un trauma nacional que obligó al país a reinventarse por completo. Las ideas que nacieron de este colapso, la necesidad de un Estado fuerte, la lucha entre socialismo y nacionalismo, fueron la semilla de los conflictos y las transformaciones que marcarían todo el siglo XX chileno. Fue una herida que, al sanar, le cambió el alma al país.